Qué maravilla, señoras y señores, las bondades de la tecnología moderna, cómo nos permite conectarnos. Esto hasta hace un año y un poquito más era inimaginable. Se sabía que el desafío de la ciencia, el desafío del pensamiento, el conocimiento del hombre es infinito. Sin embargo, hoy estamos aprovechando estas posibilidades en esta pandemia que no permite una presencia personal, física en los medios de comunicación, pero a través de esta alternativa podemos conectarnos desde cualquier parte del mundo con cualquier personaje y ciudadano que querramos dialogar. Qué buena onda. En este sentido, damos la bienvenida, señoras y señores, al estimado, distinguido profesional del derecho, con mucha y amplia experiencia en la jurisprudencia, el doctor Eduardo Franco Loor, para con quien estamos ya saludando en esta noche y damos la oportunidad para que él salude con los oyentes y televidentes de Aroma Estéreo Radio TV Online. Buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, yo les agradezco que me den la oportunidad de poder expresar unas palabras en esta entrevista a esta importantísima medio digital online, Aroma Estéreo Radio Televisión. Estamos a las órdenes para contestar las preguntas que usted a bien tuviere. Bueno, sí, doctor, nosotros complacidos por haber tenido la aceptación suya para poder dialogar. Hay muchos temas interesantísimos que hay que poner en la palestra pública. Hemos citado el día de hoy un tema muy recurrente con lo que realmente sucede en el país. Coyuntura política, elecciones 2021. Este es el tema, doctor. Pero antes de pasar a ese tema en concreto, sí quisiéramos hacer una revisión rápida, en resumen, en pastilla, de el antecedente para llegar a este tema. Usted ha manejado la defensa jurídica del ingeniero Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente de la República, y debo decir, vicepresidente constitucional, porque no ha habido otro elegido de esa manera. Pero quisiéramos conocer a través de nuestro medio, usted ha dado muchas entrevistas, pero es bueno que se informe también a través de nuestro medio, cómo está el tema, qué pasó con el caso Jorge Glass. Todo lo que él denunció en su debido tiempo se le ha venido cumpliendo y el tiempo le ha dado la razón. Todo lo que él denunció con punto y coma se ha dado tal como él anticipó. El día de ayer se conoció novedades de la presencia de la CID pidiendo medidas cautelares. Está ya en posibilidades de salir con prelibertad a cumplir el resto de la pena de manera condicional con otras medidas alternativas. Un resumen, doctor, por favor, el caso de Jorge Glass. Luego le hablaremos algo de casos sobornos para entrar al tema del día de hoy o la noche de hoy. Saludos, doctor, y bienvenido. Muchas gracias por la pregunta. El tema puntual del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, legítimo, como usted dijo, vicepresidente de la República, electo por la voluntad soberana del pueblo, es un caso, digamos, muy delicado. Es un caso de que demuestra que en el Ecuador no hay justicia ni derecho, que los poderes públicos, los jueces del Tribunal Penal, de la Corte Nacional de Justicia, están cooptados por la traición política de Lenín Moreno y hay un verdadero complot, hay una maquinación antijurídica que arrasa con los principios del debido proceso penal. Ahí tenemos, por ejemplo, a la fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar, que está ahí. Le regalaron ese puesto porque obviamente ese concurso de méritos y oposición que dirigió el extinto doctor Trujillo fue una farsa, porque le regalaron el puesto. Ella no tenía calificaciones académicas que sustentaban esa posición, y ya lo dijo incluso el secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, que el presidente la puso ahí en una entrevista que dio hace más de un mes. Y ella está justamente para atacar a Jorge Glass, a Rafael Correa, a todos los líderes de la Revolución Ciudadana, y fundamentalmente también para encubrir las ilicitudes, las sinvergüencerías desde el presidente de la República y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que está seriamente comprometida con este asunto del reparto de los hospitales. Es decir, este es un gobierno de corrupción y de inmoralidad.
Y en la Corte Nacional de Justicia hay una iniquidad terrible, porque los jueces, o por miedo, o por compromisos políticos, o porque son presionados, no quieren dejar, digamos, si actúan en derecho, digamos, los votan, los sancionan. Entonces es una mascarada de democracia que realmente vivimos. Y en el caso puntual de Jorge Glass, vea, como usted conoce, el pueblo ecuatoriano ya tiene conciencia. Jorge Glass fue sentenciado el 13 de diciembre del 2017 con una ley derogada, el Código Penal anterior, y sin pruebas. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué, si querían sancionarlo, por qué no le aplicaron el Código Orgánico Integral Penal, que también contempla el delito de asociación ilícita? No lo hicieron, ¿sabe por qué? Porque en el artículo 370 del COI, que está el delito de asociación ilícita, la máxima pena es de 5 años. Y de acuerdo con el COI, quien es sentenciado por primera vez en delitos de hasta 5 años merece la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Y como ellos querían, este complot macabro, querían arrebatarle la vicepresidencia de la República, entonces le pusieron el Código Penal anterior que establecía máxima pena de 6 años. Es decir, de una manera descarada, violaron la ley y el principio fundamental de favorabilidad que está contemplado en todos los tratados y convenios internacionales, en la Constitución de la República y en el artículo 16, numeral 2, y en el 5 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, nosotros, por supuesto, si lo hubieran sancionado con 5 años, hubiéramos protestado, hubiéramos apelado de la sentencia, pero Jorge Glass no hubiera perdido la vicepresidencia y al día siguiente se le hubiera suspendido la pena y salía en libertad y él continuaba siendo vicepresidente de la República. Nosotros hubiéramos presentado la reclamación, la impugnación en el marco de la ley, porque obviamente una persona inocente no puede ser condenada a una pena de 5 años o de 6 años. Entonces, esta situación ha llevado a que sea Jorge Glass un perseguido político del gobierno. Mire, el 12 de mayo se presentó por parte del doctor Harrison Salcedo, quien está manejando desde Quito ahora la defensa de Jorge, el pedido de prelibertad que está contemplado. Él ha cumplido más de 2 años de prisión injusta, arbitraria. Incluso su vida corrió peligro en 2019 cuando hubieron en plena crisis, en plena emergencia de las cárceles del país, se mataban las bandas allí, la vida lo amenazaron a Jorge Glass, él está enfermo, hemos pedido que sea nuevamente trasladado a la cárcel 4 de Quito y no lo han hecho, lo trasladaron de Quito a la Tacunga como un mecanismo de venganza cuando hubo el problema de Fernando Alvarado, que se quitó el grillete, etcétera. Es decir, el gobierno se ensaña malévolamente, digamos, violando todo respeto a los derechos humanos de Jorge Glass. Y más aún, el 31 de diciembre del 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó al Ecuador las medidas, y fue públicamente conocido en los primeros días de enero del presente año, las medidas cautelares a favor de Jorge Glass para que el Estado precautele la vida, la integridad física de Jorge Glass. ¿Y el gobierno qué hizo? Lo botó al tacho de basura, pero aquí hay una investigación que se está haciendo ya. Ayer mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nosotros esperamos que en los próximos días haya un pronunciamiento terminante, un pronunciamiento que signifique que Jorge Glass, si bien no lo quieren trasladar a la cárcel 4 de Quito, haya un arresto domiciliario en su casa y que funcione la prelibertad. La prelibertad no es que se diga que él es inocente. Eso se demostrará en su momento a través, digamos, de las reclamaciones internacionales que vamos a presentar. Porque, vea, esto no va a quedarse allí. Jorge Glass en su momento brillará la justicia y tendrán que pagar los jueces sinvergüenzas. Habrá el juicio de repetición, habrá una indemnización de daños y perjuicios, porque ahora, y por esa razón, con toda esta persecución infame
contra Rafael Correa, en el caso Balda, en el caso Soborno, a Ricardo Patiño, a Paola Pavón, a Virgilio Hernández. Un grupo de ciudadanos conformamos esta organización política Coalición Nacional por la Patria, que somos nosotros afines al Partido de la Revolución Ciudadana, del pensamiento y al legado histórico de Rafael Correa. Doctor, ya vamos a hablar del tema de la política como tal. Concluyamos el asunto del doctor Jorge Glass Espinel. Si bien es cierto, estamos viendo que hay algunos artificios jurídicos que se dan, ustedes en el término legal lo llaman fraude procesal, efectivamente así lo están denominando. De hecho, esa es la categorización o la definición de esos artificios que menciono. Sin embargo, viendo cómo están dadas las circunstancias, ¿qué tan factible es que haya una acogida al pedido de una prelibertad y que cumpla el resto de la sentencia, como usted dice, de forma domiciliaria? ¿Qué tan factible es en estos momentos? Yo tengo fe que la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que justamente está investigando el tema, exhorte al gobierno del Ecuador para que cumpla con la prelibertad, porque la prelibertad es un derecho que tiene Jorge Glass y que se presentó el 12 de mayo por parte de Harrison Salcedo al director de la cárcel de la Tacunga, porque ese es el trámite. Y ahí va Quito y hay un juez de garantía penitenciaria que tiene que concederla, pero todo lo aguantan, todo lo perturban, todo lo tiran al tacho de basura. Entonces, esa persecución política, yo pienso que los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tienen debida cuenta, ya se dieron cuenta de esta infame persecución política. Jorge Glass es un perseguido político. Es cierto, doctor, que hubo algunas dificultades para realizar el trabajo en la primera visita que hizo la comisión en la cárcel en Cotopaxi, en la Tacunga, para no poder tener referencia, muestras, fotografías o algo que a ellos les ayude como para sustentar un informe. ¿Es cierto que no les permitieron a ellos actuar? Claro que sí, porque obviamente al gobierno le interesa tapar y no se dan cuenta que esta situación es advertida por gente extranjera que se dan cuenta de la situación y eso ha sido reportado y señalado. Y por eso es que cuando hubo la sustanciación en el informe de las medidas cautelares del 31 de diciembre, ahí se señalan todas estas anormalidades y ahora también los comisionados tienen que haberse dado cuenta indudablemente de todas estas anomalías, todas estas arbitrariedades, todos estos ensañamientos contra Jorge Glass. En esta última asistencia de la comisión para justamente manejar el tema de medidas cautelares, ¿usted estuvo presente, doctor? No, yo he estado aquí en Guayaquil, esto lo está Fausto Jarrín, ha estado el equipo de Harrison Salcedo, han estado en Quito permanentemente, digamos, conversando con los comisionados. En ese ámbito, doctor, sabemos que de alguna manera tuvo la oportunidad el ex vicepresidente de dialogar, o sea, de dar una versión, de hablar en esa audiencia. ¿Qué tanto puede significar a estas alturas demostrar que todo lo que él denunció y que derribó en un ensañamiento, en un revanchismo, se ha cumplido y que está a la vista la debacle de repartos de feriar como baratillo las instituciones del Estado y que fue básicamente la gota que derramó el vaso cuando él salió en cadena de medios a decir esto que con el tiempo, en estos 3 años, se ha ido cumpliendo tal y cual como lo anunció y lo denunció él al pueblo y al mundo. ¿Qué tan factible es que esto tome en referencia para que se pueda tratar de organizar bien el proceso en contra de él? Vea, todo lo que Jorge Glass, siendo vicepresidente constitucional de la República, denunció al país el 2 de agosto del 2017, todo se ha cumplido. Y ese es justamente el odio de Moreno, del Trujillato, de los traidores asambleístas del Morenato en la Asamblea, que lo que él expresó, la entrega a la partidocracia, al Fondo Monetario Internacional, la burla que hizo Lenín Moreno al plan de gobierno que lo llevó al poder, los ataques ahora que se han visto contra
Rafael Correa de parte de Lenín Moreno y de todo el andamiaje que significó, digamos, la desinstitucionalización que hicieron el Trujillato y sus transitorios, es la prueba evidente. Y quienes más advierten este cambio, este ensañamiento contra una estructura de poder de la que participó justamente el vicepresidente Lenín Moreno, que fue 6 años vicepresidente de Rafael Correa y 4 años en Ginebra, eso es evidentísimo para los extranjeros y para los ecuatorianos, no solamente que es evidente, sino que se han llenado de indignación. El hombre de a pie, el ecuatoriano común y corriente, se solidariza a favor de Jorge Glass y a favor de Rafael Correa. Y por eso es que hay los índices de alta aceptación nacional de Rafael Correa. Y por eso el odio político contra Glass. Por eso es que la ministra de Gobierno tiró a los tachos de basura el pedido del 31 de diciembre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por eso quieren eliminar la lista 5 de compromiso social, que está suspendido este movimiento que cobija justamente al correísmo. Y por eso el día de hoy, no sé si usted sepa, Byron, el día de hoy los jueces del Tribunal Penal del caso Bochornos, Sobornos, ya despacharon de una manera acelerada, negaron los recursos horizontales de ampliación y de aclaración que habían presentado los procesados. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de acelerar cuanto antes el recurso de casación, donde ellos piensan que ya para el 20 de agosto el asunto está concluido y, digamos, hay una sentencia ejecutoriada contra gente inocente, contra Rafael Correa, contra Jorge Glass, para inhabilitarlo políticamente. El entramado de todo esto, Byron, es que desean que Rafael Correa no participe en las elecciones de la primera vuelta del 7 de febrero del 2021. Doctor, en el asunto puntual de esta maquinación que se dio, yo quisiera pensar, ¿no? Yo quisiera pensar que el exmandatario y su gobierno se enfrentó quizás a una especie de mafia política en el país, una mafia política que al parecer resulta más peligrosa que la mafia de sustancias psicotrópicas, porque aquí se va con saña y con un desmedido accionar. Pero yo digo, ¿no? ¿Quién fue el artífice, el que maquinó el cerebro maquiavélico, el que delineó esta estrategia? Porque poco antes de que se sea nominado, como en circunstancias de hoy, precandidato a la presidencia Jorge Glass, comenzó un linchamiento mediático. Luego unas acusaciones que salieron y eso hizo disminuir la posibilidad de que él sea candidato a presidente. Luego vinieron achaques contra el tío del ingeniero Jorge Glass, agresiones contra él. Luego vinieron posibilidades de debate de que iba o no candidato a presidencial y va finalmente el señor Lenín Moreno. ¿Quién estuvo detrás de todo esto? Si refiero yo, y en este medio no tengo reparos en decir, una mafia política que está enquistada en el Estado ecuatoriano y que muchas veces nos han gobernado. Y quizás a esa mafia se enfrentó el exmandatario y hoy no hay perdón ni compasión, doctor. ¿Quién maquinó este tema? Categorizando, quienes han estado atrás es el imperialismo norteamericano, la derecha partidista del Ecuador, la traición de Lenín Moreno, los banqueros corruptos, los empresarios corruptos, que están justamente en muchos frentes de asociaciones de empresariales, y obviamente el odio, la envidia de Lenín Moreno, que aprovechándose del poder se traiciona a su mentor, traiciona el plan de gobierno que lo llevó al poder en abril del 2017 y vemos los resultados. Están a punto de ya en el mes de agosto de sentenciar a Rafael Correa. Entonces, con el ánimo, pero nosotros tenemos una esperanza. Vea, la esperanza, decía Sócrates, es el sueño de los hombres despiertos. Hay una realidad. Toda estos ataques infames, todas estas calumnias desmedidas, esta persecución contra un hombre inocente, porque la víctima más dura que le ha tocado,
digamos, estar preso. Pues una persona inocente que esté preso ya más de 2 años es para volverse loco cualquiera. Cualquiera se trastorna. Ha sido Jorge Glass, la víctima más, digamos, encarnadamente desquitada por parte de esta verdadera mafia del gobierno y sus adláteres, la derecha ecuatoriana, los partidos que están atrás de esto, el Partido Social Cristiano, el Partido de Creo, etcétera. Bueno, estas mafias saben que a pesar de todo este linchamiento mediático que ha habido, Byron, porque han participado los grandes medios comerciales hegemónicos del Ecuador que todos los días en los diarios de Quito, en los diarios de Guayaquil, en las principales cadenas de televisión de los canales del Ecuador de línea abierta, han atacado, pero día a día. Pero el pueblo no les ha creído, Byron. ¿Por qué razón? Si tanto es la difusión, Correa es corrupto, Glass es corrupto, se llevó 70.000 millones de dólares, se llevó por acá 25.000 millones de dólares, lo sentencian, ya pues Correa debería estar acabado, menos el 0,1% debería tener de aceptación nacional. Entonces, ¿cómo usted explica que tiene un 38% y que la base política del correísmo está en primer lugar para las encuestas, para los sondeos de opinión, para las elecciones de febrero? Es decir, aunque Rafael Correa lo inhabiliten, nosotros estamos seguros que a través de UNES, Unión por la Esperanza, porque vamos a caminar juntos para el futuro provisorio, para conquistar y recuperar el poder político perdido por la traición, digamos, y vamos a tener una fase segunda de la Revolución Ciudadana en febrero. Entonces, ¿cómo se explica esto? De que no les ha surtido efecto. El odio, Byron, no surte efecto cuando hay un pueblo como el pueblo ecuatoriano que es inteligente, que es intuitivo, que sabe reconocer a un gobierno que trabajó con esmero, concluyó con honor e hizo una obra trascendental en el país durante los 10 años. Hay un efecto boomerang, doctor. Bueno, en este sentido, doctor, para continuar con el diálogo, sí, efectivamente íbamos a hacer dos facetas en este tema que habíamos citado hoy. Ya mismo entramos a la parte de política y la coyuntura como tal para hablar de UNES y todo lo que puede haber como alternativas de posibilidades de participación. Sin embargo, para concluir el tema, Jorge Glass, doctor, yo había hecho la referencia y siguiendo de cerca y muy observador de lo que pasa en el país. ¿Qué tanto tuvo que ver la negligencia, la pasividad de la Corte Constitucional por dar ese semáforo en verde para una consulta? Primera. Segunda, ¿qué tanto tuvo que ver el señor Gustavo Larrea, el señor, hasta se me fue el nombre de este caballero, pero muy asesor y consejero presidencial, el señor Mangas? ¿Qué tanto tuvo que ver el señor Santiago Cuesta en este desbarajuste, en este desbaratamiento de la institucionalidad del Estado ecuatoriano? ¿Qué tanto tuvieron que ver estos personajes aliados al señor Lenín Moreno? Y finalmente, ¿qué tanto tuvieron que ver estos señores que fueron contrarios a la tesis de la Revolución Ciudadana, ruptura de los 25, que sin haber ganado la elección hoy son los que cogobiernan, sin mencionar a los otros movimientos como Creo, Partido Social Cristiano y gente que está a través del BADI haciendo un grupo de independientes? Mire, toda esa pandilla, todos esos secuaces de Moreno han contribuido indudablemente, fueron las eminencias gris que diseñaron todo este desbarajuste, todo este descalabro que atacando a Correa, atacando metiendo preso y siendo infames contra Jorge Glass, lo que han significado es el atraso, el ataque al Estado, a la institucionalidad del Estado. Porque mire, la Corte Constitucional anterior no dio el dictamen y tenía que darlo, estaban en proceso de darlo, el dictamen para que haya la consulta popular de febrero del 2018. Y se hizo sin la consulta popular esta consulta mañosa, tramposa, fraudulenta. Y ahora nos hemos dado cuenta que fue respaldada, publicitada con dinero sucio, dinero que salió de las mismas empresas públicas del Estado. Eso es peculado. Entonces, ese consejo de participación de los transitorios que manejó Trujillo, que él se creía
Asamblea Nacional Constituyente, dijo que estaba por encima de la Constitución, puso contralor, lo ratificó a Celi, que es otro contralor fraudulento, a la fiscal general, la nueva Corte Constitucional, que también es ilegítima, el Consejo de la Judicatura, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, todo este aparataje cooptado fraudulentamente va a llevar, esto tiene que tener, digamos, un término final con el nuevo gobierno. Por eso sostenemos, y ahí yo entro a la parte, porque mire, nosotros hemos perdido la fe en el derecho. No hay justicia, no hay derecho para Jorge Glass, para Ricardo Patiño y peor para Rafael Correa. A Rafael Correa no solamente lo quieren meter preso, si es posible lo quieren hasta matar. Es tanto el odio a un personaje democrático, progresista, que siempre les ganó durante 10 años, tuvieron 14 elecciones que los derrotó y tenían que infiltrarse. Para mí, Lenín Moreno es un infiltrado de la CIA que ingresó, digamos, al proceso de la Revolución Ciudadana y que ya vimos los resultados. Él ya consta en los anales de la historia del Ecuador como el gran traidor del siglo, justamente de comienzo del siglo XXI. Eso iba a preguntarle, doctor. Eso justamente iba a consultarle, doctor. Claro. Justamente ese tema iba a consultarle, el papel del actor principal de toda esta trama, de toda esta película nefasta para el bienestar del país, el señor Lenín Moreno Garcés. ¿Qué tanta capacidad tuvo para estar ahí como el camaleón infiltrado, aguardando hasta dar el zarpazo final? ¿Fue programado su infiltramiento o quizás es quien sí tuvo mucho rabo de paja y esa mafia política le sabe todas las costuras a tal punto que fue objeto de un chantaje y ponerle contra la pared a cumplir textualmente, hacer lo que quiera aquella mafia política? ¿Cuál de las dos opciones cree que es la más adecuada, doctor? Eso es posible. En la práctica ha cumplido esos objetivos. Hombre opaco, hombre escaso de inteligencia, fue utilizado muy hábilmente por toda una mafia. Los nombres usted lo ha dicho. El imperio norteamericano, acuérdense que se entregó a Estados Unidos, vino el vicepresidente, vino Pompeo, es decir, entregó a Assange en la embajada del Ecuador en Londres. Es decir, este hombre se graduó de traidor no solamente al proceso de la Revolución Ciudadana, no solamente a Rafael Correa, sino al Estado del Ecuador. Vea, la entrega de Assange fue una cosa lamentable, primera vez que en la historia de la diplomacia ecuatoriana se violó la Constitución, cuando hay un artículo en la Constitución que establece que quien ya tiene un asilo político tiene que respetársele ese asilo. Y Lenín Moreno lo irrespetó porque tenía que cumplir con Washington. Es realmente un verdadero contrarrevolucionario. Es una persona que incluso hay sospechas de que ha delinquido en el caso INA Paper, y por eso es que la puso a doña Diana Salazar, y doña Diana Salazar desde abril del 2019 no mueve para nada. Se ha querido que se abra, digamos, la cuenta en el Balboa Bank en Panamá, donde están ahí, es una cuenta de un dinero de la corrupción, de sobornos que dieron de Sino Hidro al señor Conto Patiño, y Conto Patiño armó esa cuenta de que supuestamente está el hermano del presidente de la República, que es un testaferro, eso ya está debidamente, hay elementos probatorios, lo cual significa que el próximo gobierno que tiene que enarbolar, Byron, la bandera de la moralidad, dijo en el siglo XIX un gran intelectual y patriota cubano, José Martí, hay que poner de moda la honradez. Estos sinvergüenzas han acusado a Glass, han acusado a los líderes de la Revolución Ciudadana, acusan a Rafael Correa de corrupción, pero ellos son los corruptos, ellos los delincuentes, ellos los inmorales,
Y eso no va a quedar así. Mírenlo cómo han entregado los hospitales. Daniel Mendoza, el asambleísta, ex asambleísta que se llenaba la boca contra Glass. Él era el portaestandarte de la moralidad. La misma María Paula Romo, con esas ambiciones desmedidas de querer ser vicepresidenta, es la gran repartidora de los hospitales. Esto ya lo sabe todo el pueblo del Ecuador. La pregunta es, ¿esto va a quedar en la impunidad? ¿Con el nuevo gobierno salen los funcionarios y no pasa nada? No, señor. Esa gente encabezada por Lenín Moreno, María Paula Robo, Sebastián Roldán, Cuesta y todo lo que usted ha nombrado, tendrán que irse a la cárcel. Y por supuesto, se le va a guardar la integridad física y el debido proceso. Nosotros no vamos a actuar como ellos han actuado contra nuestros líderes. No, nosotros vamos a actuar en el marco de la decencia, en el marco de la pulcritud, respetando la Constitución, respetando el debido proceso, porque ese es el espíritu de un progresista democrático que nos une a todos nosotros, que respaldamos justamente la integridad, digamos, histórica de Rafael Correa. Doctor, interesante. Si usted supiera lo que un funcionario en ejercicio y quedándose del lado de Lenín Moreno hizo y dijo para prohibir que se siga trabajando por Rafael Correa porque se sabía que él conocía cómo lo iban a perseguir. Eso que fue un sobresalto de pronto, así lo puedo considerar. Sin embargo, aunque no me lo crea, pero de mucha y de muy mera casualidad, escuché un diálogo con alguien allegado a algún funcionario del gobierno anterior y también con funcionarios de los que cogobernaron con este gobierno. Eso fue en septiembre del 2018, cuando avisoraban exactamente cómo iba a darse este descalabro de la institucionalidad del Estado. Eso también se ha cumplido a cabalidad, de tal manera que para nosotros está claro, como quien dice, conocimos de fuente cercana qué es lo que estaban tramando y así lo han hecho. Así que no tenemos recelo en ser patriotas y defender y decir clara y frontalmente lo que sucede en el país para tratar de orientar a nuestro pueblo, sin querer buscar la parcialización y el sesgo en nuestras opiniones. Hay que ser honestos con nuestra propia conciencia. Hemos hablado del tema del ingeniero Jorge Glass. Hagamos un paso asimismo rapidísimo en el tema. Caso denominado Odebrecht puso presidente en el 2017, denominado caso Arroz Verde. Luego, caso Sobornos, sentenciado por influjo psíquico. Pero aparte de aquello, ¿quién es el principal beneficiario de ese supuesto proceso irregular de captación de recursos, posiblemente de algunos privados, para financiar una supuesta campaña? ¿Quién es el que consignó, el que capitalizó como beneficiario mayor y por qué no está incluido dentro de ese proceso, doctor? Bueno, mire, este es un proceso en el cual no hay ningún delito, porque cuando empresarios entregan dinero a una campaña electoral, siendo una cuestión que está en la ley de elecciones prohibida, al menos si tienen contratos con el Estado o van a contratar con el Estado, es una infracción administrativa que lo juzga y sanciona el Tribunal Contencioso Electoral. Pero aquí, digamos, han confundido todo. Aquí doña Diana Salazar acusó en el caso Sobornos, más conocido como caso Bochornos, al expresidente Correa, acusó también a Jorge Glass de ser autores directos por autoría, no, de ser autores mediatos por dominio de organización delictiva, porque dijo que Correa, como presidente de la República, había ejercido un poder de mando en el interior del Estado para cometer delitos. Esa tesis fue subestimada por los jueces sinvergüenzas del primer nivel y dijeron, no, Correa no es autor mediato por dominio de organización delictiva, sino que es autor mediato por instigación, por influjo psíquico, o sea, un influjo hipnótico que él había dominado las 5 funciones del Estado y obviamente era un autócrata. Es decir, hicieron valoración política que no tiene nada que ver con el proceso de cohecho. Y lo sentencian justamente porque dice que ha recibido $6,000 de fondos ilícitos. Cuando eso se demostró, bueno, se demostró en el proceso que fue un préstamo
que hizo el presidente Correa a un fondo de solidaridad que tenían un dinero común, un fondo de solidaridad en la cual justamente entregaban dinero a la gente pobre que les pedía, etcétera. El préstamo que fue pagado en su totalidad mensualmente, $500, por el presidente Rafael Correa, y cuyos recibos constan en el proceso. Es decir, por todos lados, este asunto del influjo psíquico que no fue acusado, en la ley que dice que cuando el juez penal ve que la teoría del caso, la acusación de la fiscalía no tiene sustento y la cambia, no la puede cambiar. ¿Por qué? Porque tiene que darle la razón, porque allá hay una duda. Se entiende que las pruebas que presentó la fiscalía para la sustentación de su teoría del caso no dieron, pues. No dieron, y por eso los jueces dijeron, no, esto no es así, es asado. Entonces dijeron, no pueden los jueces cambiar. Ahí hay una violación al principio de congruencia. Dejaron en indefensión a Rafael Correa y a Jorge Glass, porque ellos no se defendieron de ese supuesto influjo psíquico que nunca se probó. Esa es una tesis, digamos, del siglo XIX en el derecho penal causalista. Eso en la actualidad nadie es sentenciado en los últimos años en el mundo por influjo psíquico. ¿De qué estamos hablando? De que Correa tenía un poder hipnótico. Entonces es un asunto que a nivel internacional es una burla para el país. Pero claro, les interesa que formalmente haya una sentencia ejecutoriada, porque los tiempos, miren lo que están haciendo ahora. Hoy ya dijeron los jueces del recurso de apelación que ratificaron la sentencia, que no hay nada que aclarar, que no hay nada que aumentar. Es decir, negaron los recursos horizontales. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de que a partir del lunes y que vence el día viernes, tienen 5 días para presentar el recurso de casación. Y de aquí, de acuerdo con los tiempos, que van a cumplirlos como nunca. Mire, en la sala de lo penal, en el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, hay cientos de procesos represados y que tienen que irse despachando poco a poco en orden de llegada. Pero para Correa eso es rápido. Dictaron la sentencia el 7 de abril en plena pandemia, cuando los plazos y los términos estaban suspendidos por la propia resolución de la Corte Nacional de Justicia, avalada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, pero que no podían quedarse 2 o 3 meses en pandemia porque se les llegaba a septiembre, y el 18 de septiembre es la fecha de la inscripción de los candidatos. Ahora, yo me temo que ya para fines de agosto va a haber una sentencia infame cuando hay violaciones flagrantes justamente a la Constitución y a la ley en la sentencia, porque esos son los fundamentos en los cuales tiene que basarse el recurso de casación que ahora corresponde que se presente. Doctor, una inquietud ahí. Ciertamente, tantas aberraciones jurídicas que se vienen viendo, muchos profesionales del derecho en esta última etapa han pronunciado su criterio jurídico y han explicado y han esgrimido textual y puntualmente cómo es la aplicación de la norma, porque esto de pronto no es de conocimiento muy sencillo de la gente común y corriente. Sin embargo, doctor, con tantas anomalías y con tanta interposición y pedido de intervención de organismos internacionales, ¿por qué ningún organismo internacional interviene, pero de manera fehaciente, para poner un alto a este asalto al derecho constitucional, a este atropello a la Constitución? ¿Qué pasa con los organismos internacionales, doctor? Los organismos internacionales no pueden intervenir en los procesos internos, porque hay aquí una primera instancia y los recursos de apelación y de casación en un Estado democrático y de derecho en la cual tiene que primar la Constitución, el sentido común. Los jueces tienen que ser imparciales, independientes de las secuelas de influencia política, pero esos principios que están en los tratados internacionales y que están en la Constitución aquí no se cumplen. Entonces no puede venir en este momento que está en fase ya de recurso de casación, no pueden venir los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decir, a ver, dicta la sentencia a favor. No, ni observar, porque tienen que cumplirse los plazos y los términos y los recursos y las instancias en el ámbito nacional para después ir a nivel internacional.
Pero el recurso de casación, yo quiero explicarle para que la gente entienda, la ley, el Código Orgánico Integral Penal, dice que procede cuando se viola en la sentencia la ley. Ya en el recurso de casación no hay valoración de la prueba, a favor ni en contra, sino que hay tres categorías de la violación de la ley en la sentencia. La primera, por ejemplo, que establece el Código Orgánico Integral Penal, es cuando en la sentencia se contraviene expresamente el texto de la ley. En la segunda categoría es por haber hecho una indebida aplicación de la ley. Aplicaron mal la ley en la sentencia. En la sentencia hay muchos horrores y errores porque hay una motivación defectuosa, deficiente. Y la tercera categoría es por haberla interpretado los jueces a la ley erróneamente. Entonces allí hay los fundamentos para el recurso de casación, en la cual hay un trámite previo porque hay una sala de admisión, hay un juez que admite o inadmite, esta es una resolución que hubo de la Corte Nacional de Justicia, el recurso, ¿no? Y esperemos que siempre uno como abogado tiene que decir, hay la esperanza en que haya jueces que se den cuenta que ya el gobierno de Lenín Moreno se está desbaratando. Ya no cuenta este hombre con legitimidad social. Tiene el 2 o el 3% de aceptación nacional. Que este hombre ya se va. Él no gobierna, Moreno no gobierna. Y van las fichas, van los agláteres, los secuaces de Moreno y de los medios de comunicación y de los políticos de la partidocracia, los que justamente llenan de qué cosas en la mente de estos jueces, y ojalá hayan jueces en casación, porque hoy me enteré que todos han intervenido en el caso de Glass, en el caso. Entonces, si no hay jueces, tiene que haber por parte del Consejo de la Judicatura llamar a concurso de mérito y oposición, porque tienen que ser jueces electos de acuerdo a la Constitución, en la cual tiene que primar un concurso idóneo, expedito, de méritos y oposición. Y cuidado, si todos los jueces han intervenido y también los conjueces, cuidado, llaman, por ejemplo, de Manabí, de Loro, de Pastaza o de Guayaquil, a veces acostumbran, no en cuestiones penales, pero sí en otras áreas, civil o administrativo o laboral, vaya un ministro de la Corte, un juez de la Corte Provincial, vaya a Quito para que usted dicte sentencia. O sea, lo dirigen. Eso sería inadmisible porque el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que forma parte del derecho interno en el Ecuador, dice claramente, Byron, que los jueces tienen que ser independientes, tienen que ser, digamos, personas imparciales. Pero un juez que lo llevan de una provincia y con consignas políticas ya complotado para que vaya a Quito y conforme el Tribunal de Casación, ya de entrada eso es nulo, nulo. Pero en este país hay muchas nulidades y eso nos preocupa, que están atropellando la ley, la justicia y el derecho de una manera bárbara. Doctor, una pregunta, doctor. Una pregunta, doctor. Usted fue magistrado. Yo fui magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, doctor, en ese sentido, ¿usted cree, estando usted muy involucrado, tanto como ejercicio profesional, tanto como operador de justicia, ¿usted cree que, conociendo el mundo en el que estamos hablando, hay jueces honestos, probos? Por lo que se ha visto es que hay alguna jueza o juez que siempre, ya vamos, doctor, ya vamos, hay una persona que siempre se ha ganado la mayoría de procesos en contra del exmandatario Rafael Correa. ¿Usted cree, doctor, que sí tenemos jueces y cómo ellos pueden ser unas personas que puedan llegar a esas instancias ahora que estamos en la definitiva de este proceso? Hay muchos jueces en la mayoría de las provincias que son probos, que son distinguidos y que son honestos. No todo está corrompido en la función judicial. Esa es la gran verdad. Hay jueces y jueces, hay jueces malos, hay jueces penales y el Consejo de la Judicatura los sanciona, etcétera, y están bien sancionados, ¿no? Porque un juez es la conciencia moral de un pueblo. El juez tiene que seguirse estrictamente a lo que la norma lo establece, a principios de decencia, básicamente, porque mire, un procesado tiene que tener fe y confianza. La sociedad tiene que tener confianza
en su sistema de justicia. Pero ahí vienen, digamos, las garras de la política cuando hay jueces que se prestan y tienen temor de que los voten. Si no actúan de esa manera, pierden su puesto de 4.000, de 5.000 dólares mensuales. Entonces, yo aspiro que en el caso del recurso de casación, que las defensas técnicas de Rafael Correa y de Jorge Glass y del resto de procesados presentarán, que se les vence, tienen del próximo lunes, que creo que es 3 de febrero, hasta el 7, tienen 5 días, de acuerdo con la ley, para presentar el recurso de casación. Porque sí, en los 5 días hábiles, contados a partir de la notificación de la sentencia, no presentan, digamos, se ejecutaría la sentencia. Entonces hay que actuar y yo recomiendo que sea por una sola causal de los establecidos en el artículo 656 o 657, porque hay resoluciones que el abogado, aquí tiene que tener mucha experticia, mucha experiencia el abogado, tiene que darse cuenta que o es por contravenir expresamente el texto, irse por ese lado, fundamentarlo bien, y hay muchas buenas interpretaciones, porque mire, esa sentencia del caso Sobornos está plagada de nulidades, de horrores y errores terribles. Entonces, o por haber hecho una indebida aplicación de ella, o por haberla interpretado erróneamente. Entonces, el juez, los juristas, en el caso de Rafael Correa, está el eximio jurista quiteño Fausto Jarrín, está Alfonso Zambrano Pasquel, gente con mucha experiencia, con mucha inteligencia y asesorados por un equipo técnico-científico. Yo pienso que van a hacer una fundamentación bien, digamos, científica desde el punto de vista del aspecto doctrinario, jurisprudencial internacional, tratados internacionales, etcétera. Porque mire, es primera vez que el Ecuador va a sentenciar negativamente, violándose toda la ley y todo procedimiento, a un expresidente de la República. Doctor, usted fue relevado ya del equipo de defensa técnica. No, yo sigo siendo el procurador judicial de Jorge Glass, pero obviamente estoy ahora en la fase política. Estamos ahora en Coalición Nacional por la Patria y esto demanda mucha experticia porque nosotros consideramos que la parte jurídica está bien manejada en Quito. Yo vivo en Guayaquil y allá está el equipo de Harrison Salcedo, quien está actuando en defensa de Jorge Glass en los casos actuales, ¿no? Por la cercanía y por este tema de la pandemia es admisible y comprensible, doctor. Vamos a un tema. Yo había hecho, antes de esta explicación muy amplia que usted ha hecho, yo había hecho referencia. Soy una persona en el libre ejercicio profesional. Conozco el tema de una planificación, pero básicamente lo que conlleva una planificación estratégica. Desde ese punto de vista, habíamos avisorado que en el anterior gobierno se hizo una institucionalización del Estado de tal manera que se incitó inclusive para que cada institución tenga con finalidades de facilidad de auditoría interna, auditoría externa, los regímenes orgánicos funcionales de cada institución. Pero hemos visto que cualquier responsabilidad de algún funcionario medio, la culpa es del vicepresidente y es del presidente. O sea, prácticamente nadie va a querer ser elegido ni candidato a nada. ¿Por qué? Porque algo que haga un funcionario medio lo imputan y lo responsabilizan al jefe de Estado. Una cuestión tal, de tal manera que, primera parte de eso. La segunda, es cierto que hubo una actitud irregular en el caso de la primera vicepresidenta encargada, la señora María Alejandra Vicuña, con recibir aportaciones para un movimiento de hecho, mientras que Alianza País es un movimiento de derecho, revisando el régimen orgánico del movimiento en la fase de lo económico y financiero. Es responsabilidad del tesorero, del responsable económico, de la gente que maneje la parte financiera, realizar el manejo económico con las aportaciones de los adherentes, adherentes permanentes y cualquier otra gestión que pueda haber, sin querer decir que ha habido ahí aportes irregulares. Sin embargo, la gestión está avalada porque el movimiento tiene vida jurídica. Solamente tiene que presentar informes y bien le dijo usted, eso juzga y lo admite el contencioso electoral como una contravención administrativa. En ese sentido, doctor, yo preguntaba antes de la explicación suya, el mayor o más bien el beneficiario final, si es que ha habido un caso irregular
es el presidente de la República actual, pues, porque él es el que consignó como beneficiario mayor de un supuesto caso de aportes irregulares, doctor. Bueno, bajo esa lógica así sería, pero aquí no hubieron aportes irregulares, no hubo tal cohecho, porque además en el delito de cohecho, que es un delito bilateral, intervienen los funcionarios públicos desde el punto de vista doctrinario y los extraneos, los empresarios, ¿no? Los empresarios que sobornan al funcionario público, pero cuando el funcionario público cumple funciones de su competencia. Es decir, si por ejemplo un empresario va donde el ministro de Salud y le dice, toma esta plata porque quiero que tú me ayudes a conseguir un contrato en el Ministerio de Obras Públicas, allí no hay cohecho. ¿Por qué? Porque el ministro de Salud no es competencia institucional de él ejecutar y hacer contratos en el Ministerio de Obras Públicas. A eso me refería, doctor, cuando hablaba yo de los regímenes orgánicos de cada institución. A eso justamente. Habría es tráfico de influencia, que es otro delito. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso sobornos no hay ninguna constancia. Los empresarios, ninguno dijo que había entregado dinero a Rafael Correa, a Jorge Glass, en modo alguno. Es decir, todo es una cuestión que fue montada. La Constitución dice, refiriéndome a la primera parte que usted decía, que cada funcionario, cada persona, cada ser humano y cuanto más un funcionario público es responsable de sus actos. La persona es responsable de sus actos, no de lo que hagan terceros. Si yo soy un funcionario y desacato órdenes y disposiciones de orden, sería el responsable. Por eso que a veces la Contraloría civil, digamos, ¿no? Pero eso es otra cosa. Efectivamente, doctor. Parece que tenemos un pequeño inconveniente en el audio de su lado, pero no sé si me escucha bien, doctor. A ver, me gustaría confirmar, doctor. Parece que se nos fue la conexión. Ahora sí, estamos de nuevo. ¿Está bien, doctor? ¿Me escucha bien? Ya, hubo un pequeño inconveniente nada más. Vamos a proseguir. Concluimos ahí el tema. Usted ha explicado muy acertadamente los dos casos, caso Jorge Glass, caso Sobornos, el tema de un apresuramiento, y es cierto. Para cerrar esa página e irnos directamente a la coyuntura política, versión elecciones 2021, doctor. No sé por qué. Usted fue magistrado, lo ha confirmado, conocíamos, pero no era mejor escuchar de sus propias expresiones. Pero nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, antes de eso también fui funcionario público en tema de contravenciones menores y tengo la experiencia propia de haber luchado contra la corrupción de esa institución. Pero lo que se ve es que cuando cae un detenido, un preso, llámese en cualquier circunstancia, o con un delito encima, o alguien que tenga problemas con la justicia, lo que por los pasillos se escucha a los familiares, los cercanos, es a reunir dinero porque vale 10, 5, 7, 20 la libertad. O sea, ¿qué pasa con el sistema judicial? Hemos hablado de que está politizado, y eso es evidente. Pero, ¿y esos tentáculos de corrupción? Es un mercantilismo que se vive con el sistema judicial. Usted decía, y creo yo, desde muy niño he sido muy observador de la posibilidad de ver a un magistrado con todas las condiciones que tiene que darse, con la solemnidad de ver con la toga, de ver con toda la indumentaria necesaria, la eminencia, señor juez. Pero ¿qué eminencia hablamos cuando estamos negociando la libertad de los presuntamente involucrados en algún delito, doctor? Esa es la gran tragedia de la función judicial en el Ecuador, que siempre, vea, yo tengo 40 años de abogado, yo me gradué del año 80, igual años de profesor universitario, porque apenas me gradué, entré a trabajar en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en la Faxo, y siempre hubieron quejas, siempre han habido quejas, y siempre la justicia, hay la injerencia del sector político
a la función judicial. Mientras no haya mecanismos de evitar que los jueces dependan de un consejo de la judicatura, que hayan estos famosos que les hacen los expedientes administrativos para presionarlos y tenerlos a su favor, habrán la injerencia política, y mientras no haya jueces con contenido moral en sus actuaciones, siempre habrán las coimas, siempre hay abogados también deshonestos, porque no solamente hay jueces malos, no solamente hay jueces buenos, pero también hay abogados buenos y abogados malos, abogados deshonestos, que son quienes van a corromper a los jueces. Entonces, todo es un entramado, todo es un asunto de cultura, de educación, cultura que nace en la casa, cultura de moralidad que debe nacer en la casa y en las escuelas y colegios para las generaciones futuras. Por eso siempre digo yo, vea, este espectáculo degradante y aberrante de Lenín Moreno, de traicionar una línea política, de traicionar una línea de acción, eso es inmoralidad. Los que mandan ahorita en el Poder Ejecutivo, usted lo dijo, que llegaron al poder por elecciones, esto de ruptura de 25, nada, eso es inmoralidad y eso es un mal ejemplo a los jóvenes, a los niños. Entonces, al sector público deben de ir personas con criterio. Un político, por ejemplo, en campaña electoral no puede ser un demagogo. Tiene que decirle al pueblo lo que va a realizar, si es gobierno, si es, por ejemplo, el candidato asambleísta, decir yo voy a elaborar, voy a trabajar en estas leyes. Entonces, y no mentirle al pueblo, porque mentir al pueblo es corrupción, mentir al pueblo es inmoralidad y es mal ejemplo a la sociedad. Entonces, por eso es que vienen los abogados, creen que la lucha por la vida es adquirir dinero y amasar dinero, y con el dinero corrompen justamente a jueces que, si no tienen un sustento ético en su actuación, sucumben y caen. Esa es la tragedia del Ecuador en la función judicial. Lamentable, pero es una gran realidad, mi doctor. Y yo creo que es mi criterio, ¿no? Creo que también pasa porque el ciudadano debe entender de la mejor manera y debe tener una madurez política. Hay gente que no está enterada de lo que pasa en el país, o que se desentiende, o que poco le importa. La gente tiene que tener una madurez de ciudadano, porque ahí viene otro problema. En el lapso de estas dos situaciones, cuando hay un político demagogo, viene con la novelería, con luces, con sonido, con mujercitas en trajes cortos, en fin, tratan de entrar por la vista, por los sentidos, pero cuando en propuesta en firme de una acción en beneficio del mismo pueblo, no hay nada. Pero la novelería prima y terminan eligiendo a una persona que era el menos indicado, y luego se reclama y se pega los gritos al cielo diciendo que no han cumplido con las necesidades imperiosas de ese pueblo. Es lamentable, pero me parece, a mi criterio, doctor, que falta un poco de madurez política y madurez de verdadero ciudadano, doctor. No sé cómo usted ve esa partecita. No, estoy de acuerdo contigo. O sea, hay una inmadurez en la sociedad también que elige mal, y que cuando avisora, digamos, mire, en mi concepto, Lenín Moreno fue electo bien, porque era una tradición de progreso, de superación en la continuación de la Revolución Ciudadana. Y Correa dijo, yo me voy a Bélgica, tengo derecho a descansar. Ya dejó los cimientos y pensó que Lenín Moreno, el equipo que estaba allí, iba a continuar. Nunca se pensó que era la traición infame para destruirlo a él, destruir todo lo bueno que hizo el gobierno y nada de lo que se vino, la tragedia que se vino. Entonces, ¿cómo alguien dijo, cómo sabemos ahora que el candidato a la presidencia de este gran bloque democrático no vuelva a traicionar? Que ojalá, es que ahora tienen que acertar, ahora tienen que acertarse, porque es que también, ¿cómo sabes tú si esa persona va a traicionar o no? No hay una radiografía para el alma humana. Porque mire, la traición la traición es un acto deplorable, deleznable, aborrecible. A Cristo lo traicionó Judas. El traidor nunca es el de al frente. El traidor no es el enemigo. Siempre es alguien que está al lado de uno. Un mal amigo, un mal familiar. A Cristo lo traiciona a su propio discípulo.
Ahora sí necesitamos un experto en influjo psíquico que lea la mente de todos los que pueden aliarse, doctor. Exacto, exacto. Bueno, doctor, interesante el diálogo, ameno. Hemos tratado dos temas fundamentales, básicamente en el tema Jorge Glass, casos sobornos, y vamos a pasar al tema político netamente y de mucha trascendencia. ¿Usted cree, doctor, que la democracia en el Ecuador está mal herida? ¿Usted cree que la democracia en el Ecuador está moribunda? Y no lo digo tan solo por el tema de la imposibilidad de que la Revolución Ciudadana pueda tener un movimiento en primera, en segunda, en tercera instancia, un movimiento que los acogió, pero que hoy quieren eliminarlo. Seguramente el movimiento Compromiso Social, si no daba alojamiento, acogida, cobertura a la corriente de la Revolución Ciudadana, no le pasaba lo que está pasando, doctor. ¿Cómo está el tema de la verdadera democracia en el país? A ver, formalmente vivimos un Estado de Derecho democrático, formalmente, pero esencialmente vivimos en una dictadura. ¿Por qué razón? Porque una democracia no solamente se caracteriza por el hecho de ir a votar en determinadas épocas que la Constitución dice, votar para presidente, el sufragio para asambleístas, para concejales, para prefectos, para alcaldes. Esa es la formalidad. La esencia de una democracia es que la sociedad se sienta contenta de que los funcionarios que son electos por elección popular cumplan y la gente acate las normas jurídicas. Es decir, una democracia es cuando las normas del sistema jurídico prevalecen por encima de los caprichos o arbitrariedades de los funcionarios. Es decir, el único detente para un funcionario, para un presidente, para un ministro, cualquiera, para un juez, es la Constitución y las leyes. Pero aquí violan la Constitución cada vez que les da la gana. No les importa la Constitución, no les importan los tratados internacionales. Vea, en el caso Glass, viene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual el Ecuador es signatario de la Convención de Derechos Humanos. ¿Y qué hace el gobierno? En lugar de acatar una institución respetabilísima que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la tira al tacho de basura. Tanta vergüenza es para el Ecuador y la prensa está calladita. La noticia es poquita, como digo yo, cuando vienen a investigar qué ha pasado, están diciendo, por qué no han cumplido con la resolución del 31 de diciembre del 2019. Eso es vergonzoso para el Ecuador, pero claro, los grandes medios comerciales hegemónicos tapan esto, porque ellos han sido muy responsables de toda esta tragedia nacional. Aquí no hay una democracia auténtica. ¿Por qué? Porque los jueces hacen lo que les da la regalada gana, el poder legislativo también. Esta feria de los carnets de discapacitados, esta feria de la entrega de hospitales que han servido para enriquecerse a mucha gente, eso es democracia, eso es delincuencia organizada, Byron. En el Ecuador deberían irse a la cárcel casi más de la mitad de asambleístas, delincuentes. Hay un gobierno formalmente constituido, pero allí hay una caterva de delincuentes y de gente que deberían estar expresos y que nosotros vamos a meterlos presos. Y su criterio, en actos de corrupción, en delitos, en el caso de una paper. Su criterio, doctor, respecto de los jueces que también habrían hecho uso de ese derecho consagrado en una ley para un sector vulnerable, que son los discapacitados o capacidades especiales para no ser peyorativo, pero jueces, notarios y funcionarios asambleístas, el mismo presidente del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, ¿cuál es su criterio, doctor? O sea, realmente estamos tocando fondo, doctor. Señor, esto está podrido. Por eso es que nosotros como Coalición Nacional por la Patria estamos creyendo y proclamamos que el próximo presidente de la República que nazca de esta tendencia de la Unión por la Esperanza llame a una consulta popular para que a más tardar
en diciembre del 2021 funcione una asamblea constituyente para mandar a la cárcel y cambiar a muchos funcionarios del Estado. Estos jueces del caso de Jorge Glass, del caso Balda, del caso Sobornos, funcionarios como la fiscal general del Estado, el contralor subrogante fraudulento, la Corte Constitucional que se hace de la vista gorda y que fue hecha también bajo el menjure de Trujillo. Es decir, hay que reinstitucionalizar la vida democrática del Estado. Hay que poner jueces idóneos que no obedezcan a consignas políticas. Hay que actuar con decencia democrática. Entonces, por eso es que una asamblea constituyente es necesaria, porque hay algo que hacer ante esta situación. Esto no puede continuar así. No es que viene un nuevo presidente y sigue la misma Corte Constitucional, siguen los mismos jueces que han estado en picardías, obedeciendo a consignas políticas, en complot y en vasallaje. No, eso tiene que ser sancionado drásticamente. Doctor. La constituyente. Doctor, estamos en las vísperas, a las puertas de armar un equipo de candidatos. Se entiende que de acuerdo al dictamen del Código de la Democracia se tendrá que cumplir, yo creo que esto va a tener que ser de manera telemática, las elecciones primarias internas. Sin embargo, reflexionando un poco, doctor, en la semblanza de lo que ha significado la Revolución Ciudadana. 2006, 2007. Estábamos en ese periodo, como ahora, 2006 al 2007, para un proceso electoral. El candidato que aquí, vuelvo a repetir lo que digo siempre en las entrevistas, en el año 2006, a este lado, en la derecha de donde estoy sentado, se ubicó el economista Rafael Correa como precandidato, recién tratando de armar la coyuntura política que hoy se está buscando también. Finalmente logró llegar a la presidencia solo, sin asambleístas, pero ni más ni menos en la primera posibilidad de buscar asambleístas de la constituyente. Luego, en el primer periodo oficial, de acuerdo a la nueva constitución, también se infiltraron mucha gente. Finalmente, en el año 2009, elecciones locales, mucha gente se metió por la ventana. Mucha gente que no era ni pintaba para nada y nunca estuvo apoyando, se metieron por la ventana. El 2014 no fue la excepción. Fingiendo apoyo. En varias ocasiones, el exmandatario decía, gente que está con agenda propia. Es mi criterio. Yo opino lo siguiente. Quizás esa gente que no pudo hacer lo que ellos querían, quizás esa gente que no pudo con uñas largas actuar y sacar provecho, son los que ahora derrocharon gran cantidad de odio, sintiéndose impolutos, pero realmente el boomerang les pegó hacia ellos mismos. Doctor, ese riesgo de que hayan nuevamente posibilidades de que gente vestidos de santas palomas ingresen, pero al final resulten ser tremendos buitres, doctor. O sea, siempre habrá riesgos, la vida es riesgo, la vida política y social es riesgos, pero esos riesgos hay que minimizarlos y filtrarlos, que no ocurran. La esperanza es que no ocurran. Y allí viene, digamos, la perspicacia, la inteligencia de los líderes de los movimientos políticos, en este caso de Compromiso Social y de Centro Democrático, que forman parte de UNES, Unión por la Esperanza. Nosotros como Coalición Nacional por la Patria también estamos controlando esta situación, porque ahora bajo el entusiasmo de un triunfo posible, digamos, la gente se infiltra, hay gente que viene, digamos, con interés de ser asambleísta, etcétera. Notamos eso, pero esa gente, Correa ha dicho, el que esté en campaña para ser presidente no lo será, porque hay mucha ambición también y no hay la seguridad de que vaya a cumplir con honestidad un fin determinado de una tendencia progresista, de un plan de trabajo, que es lo que debe prevalecer. Ojalá que esto no ocurra. Vea, en esta segunda etapa, esta lucha contra el neoliberalismo, contra la derecha, Correa, su buró político de la Revolución Ciudadana, todos nosotros que de una u otra manera estamos insertos en este espectro democrático progresista, no podemos darnos el lujo de fallar.
de fallar auspiciando a asambleístas que pudieran traicionar. Ahí tendrán que haber muchos controles, pero digamos, la vida social y la vida política no escapa de esto. Ojalá que esto no ocurra, ojalá. Realmente es un riesgo, como usted dice, y esta es la situación dada. Para que la gente se entere, estamos dialogando con el doctor Eduardo Franco Loor. Habíamos citado el tema para hoy y gracias a la gentileza de él para hablar de coyuntura política, elecciones 2021. Saludos, doctor, de parte de varias provincias del país, fuera del país también. Es largo comenzar a leer cada uno de los mensajes, una referencia de que ha tenido acogida de esta importante entrevista. Vamos a tocar un tema adicional para los televidentes y amigos que nos siguen. Un saludo cordial. Ustedes visiten la fanpage de Aroma Estéreo Radio TV Online, emita su comentario, denos un visto bueno. Ya mismo está esta entrevista en nuestro canal, en la plataforma en YouTube, así que usted puede compartir con nosotros la señal informativa y conocer los pormenores de esta entrevista, en diferido inclusive, el momento que usted desee. Vamos a continuar con la entrevista. Doctor, el movimiento Compromiso Social cumplió al 9º día la diligencia que en el término de ley, en el debido proceso que le enviaron forzosamente a un nuevo proceso, de presentar los cargos y descargos de lo que se imputa en cuanto al requerimiento del señor Contralor General del Estado. El proceso está dado de la siguiente manera. Ingresan los documentos, pero luego habrá quizás un proceso interno de organizaciones políticas, jurídico, Secretaría General, para que al final pasen al Pleno y lo traten. ¿Cuándo se presume haya un resultado favorable como espera la Revolución Ciudadana o lamentablemente desfavorable como pudiera suceder en estas circunstancias? El riesgo está a cualquiera de los dos lados, aunque el pasado sábado la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que ella está un poco temerosa, o así se hacía sentir, de las consecuencias jurídicas que tendrían a esta altura de eliminar organizaciones políticas. Doctor. Vea, como antecedente quiero decir, para que lo sepan los ecuatorianos y extranjeros que nos están viendo, que el pedido del Contralor Celi que se eliminen 4 agrupaciones políticas, entre los cuales está Compromiso Social de la lista 5, que es el movimiento político de Rafael Correa, pedido al Consejo Nacional Electoral, al Pleno, no tiene sustento constitucional ni legal, porque el Contralor está metiéndose en la vida electoral, en un proceso electoral que ya está declarado así a partir de una resolución emitida el 12 de marzo del 2020. Estamos en un proceso electoral cuya inscripción de los candidatos será a partir del 18 de septiembre, de acuerdo con el calendario electoral. Ahora bien, de acuerdo con ese mismo calendario, y ya hay resoluciones del Consejo Nacional Electoral, del 8 de agosto, después de 8 días, mañana es 1 de agosto, al 22 o 23 de agosto, no recuerdo, los partidos y movimientos legalmente reconocidos tendrán que actuar telemáticamente las elecciones internas, las dirigencias internas de sus candidatos. Entonces, está en este momento suspensión que es ilegítima, porque ahí utilizaron una disposición del Código Orgánico Administrativo, pero el artículo 149 de ese cuerpo legal dice que las medidas cautelares procedan cuando la ley lo permite, y la ley de elecciones no permite esas medidas cautelares. O sea, ahí hay una nulidad, una violación de la ley, y entiendo que la presidenta de Compromiso Social, lista 5, doña Vanessa Freire, ya ha presentado toda la documentación, un movimiento político que ha participado, mire, Byron, en las elecciones del 2017, en las elecciones del 2018 de la consulta popular del 4 de febrero y en las elecciones del año 2019 para el Consejo de Participación. Tuvieron 3 elecciones y ahora el Contralor se ha convertido en que tiene que, en el que va a contar los votos, que no vieron las personas y pide que se eliminen estos movimientos políticos. En el fondo, el Contralor también está actuando políticamente porque está ingiriéndose, presionando para que el partido de Correa sea eliminado. Es decir, es una persecución contra el correísmo, contra Correa, contra todo el marco de lo que es la Revolución Ciudadana y sus líderes. Y eso viola la Constitución, el derecho legítimo de participación que la Constitución y los tratados internacionales
señalan de manera muy clara. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una situación de orden político. Por eso le decimos que hay una dictadura, porque más bien el Pleno del Consejo Nacional Electoral debería aplicar el artículo 285 del Código de la Democracia, que dice que un funcionario que interviene de una manera como injerencista, obstaculizando el desempeño de la función electoral, porque de acuerdo con la Constitución, el máximo organismo electoral es la función electoral. El Contralor es un juez de cuenta de asuntos económicos. Él audita asuntos económicos, pero el Contralor no puede decirle a un juez, dicte esta sentencia. El Contralor no le puede decir al presidente de la República, nombre a tal ministro. Asimismo, el Contralor no le puede pedir a la función electoral, que de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones, son los encargados de verificar las firmas. El Contralor, no le puede decir, a ver, eliminen estos partidos políticos. Esto es una locura. Este forma parte del entramado y la persecución política que se está actuando al margen de la ley. No hay independencia de funciones en las diferentes funciones, en este caso función de transparencia, porque esta dignidad de Contralor está adscrita a esa función y asume él la presidencia de la función de transparencia siendo Contralor. Sin embargo, intromisión en la otra función que es función electoral, doctor. Absurdo totalmente y demostración palpable y prueba objetiva de que hay una violación a la Constitución y que más bien Celi debería ser destituido por el Consejo Nacional Electoral, que lo pide al Tribunal Contencioso Electoral, que es el organismo que pone la sanción de destitución. Pero yo espero que reine la cordura en el Pleno del Consejo Nacional Electoral y ya que en estos días creo que se vencen los 10 días y sean ratificada la legalidad de la participación de compromiso social de la lista 5. Ayer venció ese plazo, doctor. Una cuestión, eso para orientación y aclaración, doctor. ¿El Contralor puede ser instituido por el Consejo Nacional Electoral? Él está adscrito al Consejo Nacional de Participación y Control Social, doctor. El señor Pablo Celi actuó enviando una resolución que es una predeterminación de responsabilidad administrativa, incluso con fines de destitución y glosa, a la mayoría del Consejo Nacional Electoral como Contralor, no como presidente de la función, digamos, de control social. Entonces, de transparencia y control social, lo cual significa que, claro, el Consejo Nacional Electoral no puede aplicar esa sanción del 285. Ellos tendrían que pedirle esto a el Tribunal Contencioso Electoral. Tienen su propia dependencia de juzgamientos. Por supuesto. Está establecido así que son dos órganos de la función electoral. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal, los jueces, que son jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Esperemos que esta semana reine la cordura, se aplique la ley y el Consejo Nacional Electoral determine que continúe la vida jurídica de Compromiso Social 5, que ha participado ya en 3 elecciones anteriores. Por favor, eso es una cosa terrible lo que puede pasar. Hay dignidades ya en ejercicio pleno, como concejales, vocales de junta, presidentes, incluso prefectos. Hay alcaldes inclusive que representaron a esa tendencia política, me parece. Así es. Entonces, es un absurdo. Si dicen estos actuaron mal, todo sería ilegal, todo sería nulo. Lo que sí, el Contralor es nulo porque él fue destituido por el Contralor anterior antes de que el juicio político lo destituyera Poli. Pero doctor, en ese ámbito, doctor, ¿por qué alguien no se ha parado duro para hacer respetar, especialmente desde la Asamblea, que son el organismo de fiscalización, de revisión del actuar de algunos funcionarios, incluso de llamar a un juicio político? Esto ameritaba ya poner una solución. ¿Por qué se ha dado largas al asunto y sigue este caballero haciendo y deshaciendo en el país? Porque el gobierno de Lenín Moreno lo ha apoyado, porque el resto de funcionarios del Estado lo apoyaron, porque Trujillo y su consejo transitorio lo apoyaron, porque la prensa ha jugado un papel, la gran prensa comercial lo apoyaron. Es decir, todas las instancias que fueron cooptadas por el morenato y trujillato respaldaron al Contralor subrogante, fraudulento, ilegal y arbitrario
que tampoco este señor quedará en la impunidad. Este señor, después que empiece el gobierno progresista de la tendencia de la revolución ciudadana, le faltarán calles para salir corriendo. Una pregunta bastante, digamos que puntualísima, doctor. Revolución ciudadana. Hace un momento mencioné las semblanzas de la revolución, cómo comenzó el periplo en el 2006, tan solo el candidato en esa época, precandidato, el economista Rafael Correa, quemando suela, visitando los medios, y de los pocos que le dimos cobertura, el nuestro fue uno, como radio en aquella época. Doctor, si bien es cierto, en aquella ocasión también era una amalgama de movimientos que apoyaban a la Revolución Ciudadana. Y la base de ese proceso era el movimiento país, o sea, como tal, movimiento país, Frente de Lucha Ciudadana, Poder Cívico Ciudadano, ABA, Alianza Bolivariana Alfarista, y Alianza País. Cada uno de esos movimientos tenía su coordinador, su dirigente, su representante. Eso daba lugar a un proceso político distinto, una propuesta distinta, versada en un apoyo y visión de acción social y comunitaria. Todo eso se ha desbaratado. Hoy no se sabe qué pasa con Frente de Lucha, no se sabe qué pasa con Poder Cívico. ABA, ya sabemos, está enterrado por poco, por tremendo escándalo que se llevó. El movimiento Alianza País quedó con ese nombre luego de que hubo una normativa en la que se debía definir si éramos o eran movimiento país o partido político, o movimiento o partido político. Finalmente decidieron quedarse como movimiento político y adoptaron el nombre de Movimiento Alianza País para las elecciones del 2017 precisamente. Ahora se habla de la UNES. Tenemos 8 organizaciones que conforman la UNES. Entre tanto, usted es el coordinador nacional de la Unión por la Esperanza, de la Unión por la Patria, de la Coalición por la Patria, doctor. Perdón, Coalición por la Patria. Posibilidades de entendimiento, posibilidades que no se repita lo que se dio en aquella época. Se suman a ellos justamente 2 movimientos que tienen vida jurídica. El uno está en peligro, el otro sigue vigente. Centro Democrático, lista 1. Podría ser una alternativa y el as bajo la manga. Sin embargo, la coyuntura política, la negociación, la participación en porcentaje de candidatos, ¿cómo podrá darse ese tema, doctor? Bueno, nosotros esperamos que no se inhabilite, no se elimine a Compromiso Social, porque sería importante que hayan asambleístas de Compromiso Social y de Centro Democrático. Pero en el evento de que haya la tragedia dictatorial de que eliminen a Compromiso Social de la lista 5, entonces entraría a operar las personas que aspiran a la elección del 7 de febrero, el Partido Centro Democrático de la lista 1. Esa es una realidad. Y nosotros, como UNES, Unión por la Esperanza, somos una fuerza aglutinadora que va a operar justamente a nivel político, estratégico, ideológico y electoral. Y estamos ahora diseñando la conformación de ejes fundamentales de un plan de trabajo que es un plan de gobierno viable, posible, que el candidato a la presidencia y a la vicepresidencia de esta tendencia, de esta plataforma democrática progresista, conformada por varios, no solamente por los 8, ya en este momento hay cientos de que van a participar en una asamblea nacional de UNES, porque todos queremos caminar juntos hacia el futuro. Queremos recuperar la patria para la prosperidad, para la dignidad nacional y para la seguridad jurídica, para que no haya este ensañamiento político de los que hacen gobierno contra la oposición. La oposición es fundamental en un sistema democrático, Byron. Es la médula de la democracia, una oposición seria, responsable y que no enarbole mentiras. Cuando se enarbola mentiras y banderas totalmente fraudulentas, es que la democracia sufre y tiembla, digamos, ¿no? Porque en una sociedad en la cual hay respetabilidad al ordenamiento jurídico, la democracia se sustenta y coge vigor. Y tenemos que vigorizar
la vida del Estado a través de una asamblea constituyente y a través de que haya respetabilidad en las instituciones. Importante, doctor. Aquí hay que manejar con mucha mística, pero sí vemos que en el caso puntual de que compromiso social sea eliminado, porque todo eso es posible, todo es posible, doctor. Tendrá que armar una nueva estrategia, un nuevo redireccionamiento y ahora sobre la picada, armar el tema de elecciones primarias, pero como protagonista la gente de Centro Democrático. El fundador o uno de los principales líderes de esta organización, el licenciado Jimmy Jairala Bayaza, ex prefecto del Guayas, dijo hace días de que él no será candidato a ninguna dignidad de elección popular, incluso ni para parlamentario andino, presidente ni asambleísta ni nada en las próximas elecciones, doctor. ¿Qué criterio merece aquella posición de uno de los fundadores del movimiento Centro Democrático? Es muy respetable y tenemos que admirar esa posición muy personal de Jimmy Jairala, quien con mucha razón podía participar. Es un distinguido hombre público, distinguido periodista, y obviamente tenemos que, no nos queda otra que respetar esa decisión, porque no se lo puede obligar en la cuestión de la participación democrática a puestos de elección popular. Es algo individual y personal, a nadie puede ser obligado. Él está ejerciendo una labor periodística encomiable y eso lo destaca, ese renunciamiento hasta cierto punto hace valorar a su personalidad y destacar con mucha distinción sus atributos fundamentales, positivos y buena imagen que tiene en el país. Doctor, Revolución Ciudadana, otra vez menciono el tema, semblanzas de la Revolución Ciudadana. Vuelvo a mencionar, eran los años 2006, 2007, 2008, 2009, Movimiento País como tal, el señor Darquea, entre uno de los principales ahí, era uno de los entusiastas empujantes de ese movimiento. Tenía una especie de formación política como manda ahora los requisitos para crear como organización política, armar y estructurar las escuelas de formación política. Este movimiento aliado a la Revolución Ciudadana tenía quizás mayor estructura, mayor organización, pero hoy por hoy, que estamos próximos a las siguientes elecciones, vemos que muchos están uniéndose. Vemos que algunos incluso contrarios y que trabajaron por los 7 veces sí, ahora están un poco arrepentidos y se están uniendo a la tesis de la Revolución Ciudadana. Pero también vemos que muchos personajes que han dicho ser de la Revolución Ciudadana no han tenido ese temple y esa gallardía para reemplazar a un liderazgo que existía en la Revolución Ciudadana. No quiero mencionar como tal, sin embargo, en Venezuela, sin querer dar opción a otras malas interpretaciones, no está Chávez, pero está Maduro. Acá no está Rafael Correa, no hay quien asuma un liderazgo como tal. Y si no es con Rafael, como que no hay la misma impedancia de acción. ¿Qué ha faltado, doctor, para generar nuevos líderes? En vista de que ante tantos y tantos atropellos, por ahí he visto a un personaje que sí sale a replicar, a explicar, a defender y a contradecir las acciones lesivas a los intereses del país, el señor Pavel Muñoz, uno de los miembros de la Revolución Ciudadana. Pero de ahí no hay alguien que explique técnicamente, con razón, con base jurídica, administrativa, política. Si bien es cierto, hay ciertos destellos por ahí, pero nada más. O sea, ¿qué faltó? Formación política, generación de nuevos liderazgos, falta de un trabajo interno en las bases. ¿Qué es lo que ha pasado, doctor, al respecto? Bueno, yo pienso que en la dinámica de la vida social, los partidos políticos y los movimientos van formando sus propios liderazgos, ¿no? Toda acción política de un partido o de un movimiento genera acciones y reacciones. Pienso que una de las fallas que tuvo Alianza País en su época fue no haberse estructurado como partido político. Esa es mi opinión. Y yo quiero aclararte que yo no tuve ninguna participación en el pasado en el gobierno de Rafael Correa. Era un simple espectador. Yo me he dedicado los últimos años a ejercer la cátedra universitaria y a ejercer mi profesión de abogado.
Es a partir de hace 3 años, de ya casi 3 años, cuando asumí la defensa técnica de Jorge Glass, es que me involucré y al darme cuenta la serie de desatinos, de arbitrariedades, de calumnias contra todo este esquema del pasado de la Revolución Ciudadana, de una manera arbitraria, injusta, que yo simpaticé y me hice amigo de Rafael Correa y ahora hemos decidido actuar políticamente y respaldarlo porque creemos que es un hombre honesto, creemos que Correa jugó un papel muy importante en la historia del Ecuador. Para mí, el mejor presidente que ha tenido el Ecuador después de Alfaro en los últimos 100 años. Entonces, Correa, un hombre de mucha inteligencia, un hombre muy preparado, un hombre de gran experiencia y querido por el pueblo, muy, muy amado y querido por el pueblo, ha sido denostado, ultrajado, humillado. Va a ser, indudablemente va a haber una sentencia, yo creo que va a haber una sentencia contra él, pero eso ha representado que el pueblo ecuatoriano lo respalde. Y ahora en las encuestas uno dice, a ver, tú votarás por quién, por Correa, y si no es Correa, dice, votamos por el candidato que ponga Correa. Porque como tú bien dices, no ha salido, no hay una pléyade de dirigentes que él haya, digamos, formado. Hay hombres muy importantes, mujeres muy importantes dentro de la Revolución Ciudadana y constan ahora como precandidatos, ¿no? Y yo no quiero nombrarlos porque si nombro a unos, no nombro a otros, me puedo olvidar. Yo les guardo mucho aprecio, cariño a todos los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana y sería injusto no nombrar a uno. Pero hay gente muy valiosa al interior de la Revolución Ciudadana. Ahora bien, Correa ha dicho, el candidato puede nacer para la presidencia de la República, porque Rafael Correa, hoy por hoy, estamos el 31 de julio, Correa puede ser candidato a la vicepresidencia o a asambleísta, pero para la presidencia hay ese impedimento constitucional de que más de una vez no puede ir a una reelección. Entonces, ahí le ha dicho, puede ser que el candidato nazca de la Revolución Ciudadana, y yo creo que hay mujeres y hombres muy valiosos, o de afuera, pero afines al proceso de la Revolución Ciudadana, afines a esta gran plataforma democrática, ciudadana, progresista, en la cual hay empresarios progresistas, hay gente humilde, gente de a pie, hay gente descontenta, hay gente que vienen también de la campaña del 7 veces sí, porque ahora lo que se trata es de sumar, pero también hay líneas rojas para evitar lo que tú dices, la filtración de gente negativa y que después va a ocasionar, digamos, un malestar de división, etcétera. Líneas rojas, no pueden haber gente en nuestra plataforma de lucha de UNES, gente, los traidores morenistas, los que han defalcado al Estado, los politiqueros, digamos, que han ocupado primeras filas, esa gente no, pero hay gente que de una u otra manera han estado equivocadas, organizaciones sociales que han actuado equivocadamente y que se han dado cuenta de la felonía atroz de Moreno y toda esa camarilla que gobierna actualmente. Entonces, obviamente, no quieren continuar y nosotros no le podemos decir, no, compañeros, ustedes no vengan, vayan, quédense nomás, ustedes estuvieron en el 7 veces sí. No, nosotros, esta es una plataforma que incluye a todos, no excluye a nadie, pero en esas líneas rojas sí tenemos que filtrar gente que tenga, digamos, valor y detener a los ambiciosos, a personas que justamente han actuado con saña, con odio y con traición, ¿no? En ese Empresarios corruptos, esa gente no los necesitamos. En ese caso que usted ha puntualizado, doctor, bienvenidos sean todos. Esa es la tesis de la UNES. Bienvenidos sean todos, ¿verdad? Bueno, doctor, dos casos puntuales. Bajo esos criterios, en nuestro medio, en nuestra localidad, en nuestro cantón Yaguachi, en nuestra parroquia Virgen de Fátima, hace un mes y medio aproximadamente, un ciudadano de naturaleza libanesa, está radicado acá desde el 2017, andaba solicitando y buscando armar, antes de que fallezca el prefecto El Guayas, por cierto, buscando armar un equipo de trabajo para impulsar la campaña del ex vicepresidente encargado, don Otto Sonnenholner, pero repentinamente por ahí me parece que tuvo una reunión con alguien vinculado al exmandatario
y ahora dice tener contacto directo con el presidente y al parecer habría logrado hacer comprometer para que en caso de llegar apoye a que nuestra parroquia sea elevada a cantón. Pero ahora parece como con ese discurso tratando de amalgamar a la gente, más cuando fue parte de un año y medio de campaña política por la lista 6 y está ahora el alcalde de Yaguachi obedeciendo a su trabajo político de año y medio, insisto, violando todo precepto jurídico, pero se bronquearon, se pelearon, se distanciaron, incluso sabemos que extraoficialmente tiene una orden de alejamiento este caballero, que fue el que manejó la campaña, al alcalde de Yaguachi, candidato de la lista 6 que hoy ejerce. Ese caso primero, doctor, ¿cómo tratar el tema cuando usted dijo hace un momento que la demagogia tenemos que tratar de frenar e identificar a aquellas personas que vienen con ambiciones personales? Al parecer, la idea acá es querer ser alcalde de nuestra ciudad o por lo menos alcalde de un futuro cantón, nuestra parroquia. Bueno, el tema específico de Yaguachi lo conocen los que viven en Yaguachi. Yo lo desconozco y tú lo acabas de mencionar. Esa es una situación que tiene que ser analizada incluso políticamente. Debe haber, no sé si hay alguna en Yaguachi, algún núcleo de UNES, un núcleo de compromiso social. Tú que sabes de ese tema. Yo desconozco el tema, pero tendrá que actuarse, digamos, siempre con criterio de que la mayoría de la gente participe y opine. Es decir, los problemas internos de cada cantón deben ser tratados en territorio por el conglomerado social, pues, ¿no? El orgánico, doctor, orgánicamente, doctor. O sea, orgánicamente hay el partido allí, hay dirigencia. Claro que sí, hay una dirección cantonal, incluso parroquiales, pero Tomar medidas y resolver la situación, pues. lo que estamos viendo es que a última hora de pronto quieren llegar, imponer, atropellar y ponerse encima y aplastar en los hombros. O sea, lo que siempre ha sucedido, doctor. Esa era la inquietud. Eso es, yo pienso que la dirigencia siempre tiene que escuchar a las bases. Las bases son, vea, nosotros, yo como Coalición Nacional por la Patria, nosotros tenemos 15 núcleos provinciales, cantonales en 15 provincias del país. Tenemos más de 52 núcleos en cantones en 15 provincias del país. Y nosotros estamos construyendo y sometemos justamente a consideración de UNES la creación de un poder popular. Es decir, la organización del pueblo, de los territorios, incluso como sostén social del próximo gobierno progresista. Es decir, no es cuestión de llegar, ser electoreros y ahí se acabó las bases, la gente no tiene participación, imponerles candidatos, como usted entiendo que les quiere imponer en Yaguachi. No, eso está mal, eso no es democracia. La democracia debe nacer de abajo, de las bases populares que conocen la problemática y de allí deben salir los líderes o dirigentes. Yo pienso de esa manera. No lo digo yo, lo dice usted, doctor, y así debe ser de acuerdo a la lógica, doctor. El segundo caso, doctor, y espero no intranquilizarlo, doctor, por favor, con todo respeto, estamos muy pendientes de lo que sucede en todo el andarivel de la política nacional, en todas las corrientes y con atención especial el tema de la revolución ciudadana y el desenlace con compromiso social. Sin embargo, en esta amalgama de gran cantidad de personajes que por ahí han aparecido, cierta fracción de la Revolución Ciudadana apoyando también a determinados personajes, surge un colega suyo, doctor. Ya usted se imagina a qué me voy a referir. El abogado, el doctor Augusto Tandazo Borrero. No necesariamente ha sido tratado o recibido, me parece, a nivel de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, algunos han hecho la opinión de que debería ser también uno de los considerados dentro del equipo de candidatos. Pero no sé si me equivoco. ¿Alguna divergencia, algún punto tocado tiene con usted, doctor? Porque también escuché, luego de la conformación de la UNES, su discurso y me daba la impresión que estaba haciendo alusión exactamente al doctor Augusto Tandazo, doctor. ¿Cuál es su situación, la posición? ¿Cuál es la realidad de las cosas? Yo pienso que el doctor Augusto Tandazo tiene derecho de ser candidato, es ecuatoriano. Entiendo que no tiene partido político ni tiene un movimiento político. Yo hice un comentario y que lo he dicho siempre, ¿no? O sea, nosotros como Coalición Nacional por la Patria vamos a votar por el candidato que ponga Correa. O sea, el candidato que ponga Correa no es que lo pone arbitrariamente. Ellos van a estudiar el perfil,
la capacidad, van a estudiar, digamos, la aceptación que tenga a nivel nacional, el atractivo si tiene o no carisma, es decir, una serie de requisitos. Decir, votamos por el candidato que pone Correa es respaldar una elección democrática que nazca justamente de las bases, que nazca de Revolución Ciudadana, del subburó político y que cuente, por supuesto, con la aceptación, el respaldo de él. Porque, mire, en el Ecuador, Byron, el gran elector es Rafael Correa. El gran elector en las elecciones del 7 de febrero es la imagen fuerte, aguerrida, luchadora de este líder nacional e internacional que es Rafael Correa. Eso es indiscutible. Entonces, en los últimos meses, el doctor Tandazo hizo críticas, muy críticas, que son impropias en una etapa preelectoral. La crítica debe venir justamente de la oposición. Al interior, cuando tú formas parte de un organismo, tú ejerces la crítica y la autocrítica. Claro que sí, son fundamentos de la solidez democrática de los movimientos políticos, pero cuando tú haces críticas abiertas a un líder que es justamente el aglutinador de una tendencia mayoritaria y que tiene el 38% de aceptación nacional, eso no, a mí personalmente me preocupó, porque alguien dijo, él debe incluirse, pero si él no ha pedido ser incluido, él no ha pedido, él no tiene un movimiento. Si mañana Augusto Tandazo se presenta con un movimiento político o como persona por escrito y quiere pertenecer a UNES, yo no veo ninguna dificultad en no pertenecer a UNES. Otra cosa es las candidaturas. Las candidaturas, nosotros como Coalición Nacional por la Patria no vamos a poner a ningún candidato. Yo me cuido mucho, antes me dijeron, a ver, Pavel Muñoz, hay en la Revolución Ciudadana distinguidos compañeros que pudieran ser candidatos a la presidencia de la República. Hay distinguidas compañeras que pueden ser candidatas a la presidencia de la República de la Revolución Ciudadana. Y también hay gente de afuera de la Revolución Ciudadana que cuenten con el respaldo mayoritario de la alta dirigencia de la Revolución Ciudadana. Porque mire, la vanguardia de este gran aglutinamiento y plataforma electoral es Rafael Correa. Indudable, doctor. El candidato o candidata, mujer, sea mujer o hombre, de esta plataforma de Unión por la Esperanza, tiene que enarbolar el pendón de la Revolución Ciudadana. Porque los mártires, Glass es un mártir viviente, es el que ha sufrido en mayor dimensión, es el que tiene el sufrimiento de este ensañamiento atroz y humano de la partidocracia, del imperialismo, de la traición de Lenín Moreno, el hinchamiento mediático de los medios de comunicación colectivos. Entonces, ¿qué? Vamos, la Revolución Ciudadana tiene que ceder a personas que vienen a Benediza y critican todavía al líder. Eso es una locura. Nosotros no admitimos, yo creo que nadie admite esa posición. Pero si el doctor Tandazo pide por escrito ingresar a UNES, porque esa es la tendencia progresista, mayoritaria, multipartidista, ¿quién le puede decir que no? Pero que analice y discute cualquier situación, cualquier crítica al interior, no al exterior, porque al exterior está dándole alas a la derecha neoliberal, a los adversarios políticos, a la cual nosotros vamos a derrotar en febrero del 2021. Doctor, un adagio popular dice, las críticas me pulen, los halagos me afianzan. En Argentina se dio un fenómeno muy apegado a esta situación. Un crítico del gobierno de Kirchner y de Fernández se constituyó finalmente para rescatar al país en ese descalabro que le hizo el siguiente gobierno neoliberal, una unión con aquel crítico del gobierno de los Kirchner. Ahora los Fernández gobiernan y al parecer están enrumbando nuevamente en el camino de la estabilidad, por lo menos.
En Ecuador tenemos una situación que yo me expresé hace días en una versión pública, de que la Revolución Ciudadana tiene, hablando como Revolución Ciudadana, como proceso político, porque Revolución Ciudadana de pronto podemos considerar un movimiento de hecho, pero el proceso político de la Revolución Ciudadana tiene dos objetivos. Primero, reparar este caos institucional y segundo, ubicar nuevamente en el rumbo al progreso y desarrollo del país, doctor. Sí, yo pienso que lo que tú dices es cierto. O sea, hay que rumbar al país con todos los ecuatorianos de buena voluntad. No todos pensamos igual y vamos en esa tendencia y estamos caminando en ese andarivel. Doctor, da la impresión que usted ha citado exactamente el líder, el personaje principal, el paraguas sobre quién o debajo de quién muchos se han cobijado políticamente, bajo la sombra de ese paraguas es Rafael Correa Delgado. Definitivamente así. Pero da la impresión que hay un grupo que lo cerca, que lo sitia, y eso aconteció desde el ejercicio de la presidencia de la República. Tuve el honor de enviar algunos correos, algunos escritos, algunos fueron considerados, las contestaciones venían, pero nunca hubo una forma de diálogo personal con el exmandatario. Tengo la posibilidad de haber entregado algunos aportes para algunas leyes y también algunas propuestas que muchas de ellas incluso se convirtieron, no digo yo honestamente, que me aceptaron y me han escuchado, sino que coincidimos en algunas cosas y se convirtieron algunas de ellas en política de Estado. De 7, creo que 5 están como política de Estado, o estuvieron al menos. Doctor, el abogado o el doctor, su colega, Augusto Tandazo, reclama algo de lo que estoy diciendo. El círculo no deja que nadie más se acerque. Él reclama, y por lo que le noto, también tuvo una entrevista en nuestro medio, un poco resentido, desplazado, invisibilizado por una gestión de la OXI, dice En el él. pasado, eso ha sido en el pasado. Hoy por hoy no hay una comunicación que haya enviado el doctor Tandazo para ingresar a este frente progresista. No ha habido. No ha habido. Perfecto, perfecto. Doctor, vamos a finalizar la entrevista. Espero que no se haya sentido incómodo. Hemos tratado de ser lo más transparentes. No ha habido aquí un cuestionario ni una entrevista preparada, ni nada por el estilo. Los temas del país dan para seguir dialogando, pero creo que también no puedo abusar de su confianza y de su benevolencia por aceptar esta invitación. Son 9 de la noche con 18 minutos, gentiles televidentes amigos. ¿Algún otro tema que a usted le interese o quiera decir acerca de esta coyuntura política? Dejo en las palabras finales, doctor, y muy agradecido de haber aceptado esta entrevista. Bueno, decir a los amigos que nos están viendo y escuchando que hay una esperanza para el Ecuador en medio de la crisis nacional deplorable que el gobierno traidor de Lenín Moreno desgobierna el país. Confíen en los hombres y mujeres que van a ser, que van a estar enarbolando la bandera de la revolución ciudadana y que estén insertos en Unión por la Esperanza. UNES se propone en constituirse en una plataforma que va a cumplir con un plan de trabajo y de gobierno y que vamos a construir un poder popular de izquierda, un poder popular democrático, un poder popular incluyente y no vamos a excluir a nadie, incluso a quienes critican tienen que ser valoradas porque hay críticas positivas, obviamente ninguna persona ni institución es perfecta, pero solamente vamos a detener a una crítica destructiva. La crítica destructiva perjudica en lugar de que las instituciones crezcan. Pedir a los que nos están escuchando que confíen en nosotros, confíen en este proceso, porque Rafael Correa es un hombre que ha sido vilipendiado y va a ser el gran conductor, el gran guía del nuevo gobierno que va a constituirse en mayo del 2021. Doctor, muchas gracias por su atención. Me quedo con una expresión suya. Usted ha dicho de que realmente UNES no va a poner candidatos, pero otro personaje también aquí en Yaguachi apunta y al parecer está alineado con la gran coalición y asume
presuntamente que su deseo sería ser asambleísta. En todo caso, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Y doctor, me olvidé la última. ¿Qué pasaría si finalmente terminan ejecutoriando la sentencia en contra del exmandatario economista Rafael Correa? ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo se trastoca los cuadros políticos? Hay una realidad. Si yo soy abogado y sepa, por ejemplo, si antes del 18 de septiembre hay una sentencia ejecutoriada por un recurso de casación, pues obviamente en ese sentido, si eso ocurriera, que sería una tragedia para el país y para la democracia y para la legitimidad de la función judicial, no podría Rafael Correa ser candidato a vicepresidente ni asambleísta y debería, digamos, ponerse en la candidatura a personas que de una u otra manera tengan respaldo popular y que cumplan el plan de trabajo de Unión por la Esperanza. Eso le puedo decir. Doctor, muy agradecido una vez más. Gracias por su gentileza. Dios mediante, espero en una próxima ocasión usted sepa aceptarnos con esta gentileza que la caracteriza a usted. Un gusto conocerlo por lo menos en pantalla, no lo conozco personalmente. Espero que haya sido agradable y se haya sentido a gusto en nuestro medio. Somos un medio digital, producto de una radio convencional que me revirtieron la frecuencia, pero aquí estamos. Nos fascina y nos entusiasma y es mi pasión la comunicación y tratamos de ser por demás orientadores y damos servicio de comunicación con sentido social. Orientadores por sobre todo, doctor. Muchas gracias a su presencia, doctor. Muchas gracias a usted, muy agradecido. Señoras y señores, amigos y amigas, de esta manera despedimos la entrevista con el distinguido invitado del día de hoy, el doctor Eduardo Franco Loor. Gracias por su atención. Vamos a cambiar de sede de entrevistas al set principal. Muchas gracias. Si el doctor me espera unos segunditos por interno, sería fabuloso porque despedimos ya el espacio informativo. Señoras y señores, muchas gracias. Estamos despidiendo en este momento nuestro servicio informativo. Hasta el día lunes, Dios mediante.